Ámsterdam, la ciudad de las libertades. Uno de los lugares más bellos de Europa, con hermosos canales, increíble arquitectura, espectaculares museos, siglos y siglos de historia, y la gente aún piensa solo en dos cosas cuando la escucha nombrar: marihuana y el Distrito Rojo. La razón por qué los Países Bajos han sido la bandera de la tolerancia se remonta siglos atrás, cuando el comercio llevó al país a su máxima prosperidad y el gobierno decidió enfocarse en los problemas que son realmente graves. Desde los años 70 hay una política de tolerancia con el uso de las drogas suaves, permitiendo al gobierno atacar el comercio de drogas realmente dañinas. La marihuana técnicamente no es legal, pero se tolera portar hasta 5 gramos o sembrar hasta 5 plantas. No quiere decir que esté permitido, simplemente que si te cachan, no te procesarán legalmente a menos que excedas esta cantidad. La marihuana se vende en los coffee shops. Ojo, no son cafeterías. Allí pueden comprar diferentes variedades por gramo o cigarros ya armados y puedes fumar en el establecimiento. Curiosamente, no está permitido fumar tabaco, aunque algunas tienen áreas especiales para hacerlo. En las coffee shops pueden vender comida o café, pero no se vende alcohol. Hay unas 250 coffee shops en Ámsterdam reguladas por el gobierno. No pueden promocionar su producto ni exhibirlo y debe ser mayor de 18 años y contar con una identificación para entrar. La mayoría cuenta con un menú y lo mejor es preguntar a quien te atiende sobre la calidad y potencia de sus variedades. Te atenderán con gusto y despejarán todas tus dudas. Espera pagar unos 10 euros por gramo o más en caso de mejor calidad. La tolerancia con la marihuana curiosamente redujo su consumo con los locales. Son los turistas los principales clientes, pues se estima que 1/3 de los visitantes anuales a Ámsterdam visitan una coffee shop. Miren, viajeros, este es el Bulldog, uno de los coffee shops más famosos de Ámsterdam. Ahí dice que el primero, pero no les sé decir. Pero este es uno de los lugares más famosos para que la gente venga a fumar su porrito, como ellos. Por toda la ciudad también se venden productos derivados de la marihuana como galletas, paletas y más. No todos están hechos con la intención de alterar tu estado, algunos tienen fines médicos. Las trufas y otras sustancias energéticas se venden en tiendas llamadas Smart Shops. Los hongos mágicos fueron prohibidos en el 2008 después de que una turista francesa falleciera, pero las trufas, que muchos llaman hongos también, son básicamente lo mismo. Aquí también hay mucha variedad de productos y lo mejor es preguntar a quien te atiende. Hay muchos tabúes alrededor de estas drogas y lo mejor es estar informado sobre sus efectos. Si decides consumir algo, bajo ninguna circunstancia compres drogas en la calle, ni mucho menos sustancias ilegales. Las drogas suaves deben tratarse con el mismo cuidado con el que tratas el alcohol y si decides consumirlas, sé consciente y responsable. Si es tu primera vez, hazlo en compañía de alguien que sepa y pueda orientarte. Si quieres conocer más sobre la marihuana, su historia y despejar tabúes, puedes visitar el Museo de la Marihuana y el Hash, un pequeño lugar con mucha información y curiosidades. En esta sala podemos ver cómo durante cientos de años al humano siempre le ha gustado alterar sus sentidos con sustancias. La historia de la marihuana se remonta muchos siglos atrás. Miren, para la depresión, vean cómo tiene la cara antes de usar marihuana y luego 30 segundos después de usar marihuana y 1 minuto después. Parece que se hizo cirugía plástica. Wow. Ya dejando de lado el morbo y la controversia, este museo explica muy bien no solamente la historia de la marihuana, sino los efectos de la marihuana, tanto buenos como malos, el uso médico que se le ha dado y el resultado también de la aprobación de leyes como aquí en Holanda. Creo que es bueno informarse antes de cualquier cosa. Y aunque este museito está chiquito y caro, pero está informativo y curioso. El Distrito Rojo es el área más turística de Ámsterdam y el centro neurálgico del sexo de paga. En 1413, el gobierno de la ciudad declaró que las prostitutas son necesarias para toda ciudad grande, especialmente una como Ámsterdam dedicada al comercio. La prostitución es legal desde 1810. En todo el Distrito Rojo pueden verse burdeles, vitrinas, sex shops y espectáculos de sexo en vivo. El más famoso de todos es el llamado Casa Rosso. Si quieres conocer mi experiencia en ese lugar, te dejo un artículo en la descripción. Grabar en la zona roja está completamente prohibido. Para conocer más sobre la industria del sexo, visito el pequeño pero interesante Museo de la Prostitución.
Hay 409 vitrinas como estas en Ámsterdam y solamente pueden ser contratadas por prostitutas. La prostitución es legal aquí en Ámsterdam desde hace poco más de 200 años. Es todo un negocio establecido y las prostitutas pagan impuestos. Pagan 150 euros en promedio por un turno de 8 horas. La luz roja es porque te hace ver bien, los dientes se ven mejor, la piel se ve mejor y en la antigüedad esa luz disimulaba las enfermedades de transmisión sexual. Las que se pueden ver obviamente. Ahora, si la luz no es roja sino morada, eso quiere decir que la mujer que está dentro no es mujer sino transgénero. Alguna vez hizo un experimento y durante 6 meses se pusieron hombres en las vitrinas y no funcionó. Nadie los contrató. ¿Cómo obtener clientes? Postura. Pon esos labios sexy, labios sexy, derechita y haz que tus curvas se acentúen. Y luego toca la ventana, haz contacto con la gente que pasa. Si te sientas tranquila con una Mona Lisa, no vas a atraer la atención de nadie y no tendrás negocio. Haz contacto visual, luego mira de nuevo, parpadea, o sea, coquetea, sonríe. Después de que atraiga su atención, sonríele al hombre, pero no demasiado exuberante, que piense que te estás burlando de él, sino invitándolo, así, seductora. Haz así, sexy, lámete el labio. Las manos, es muy importante, las manos, no las escondas, úsalas para atraer la atención y acariciar tu cuerpo curvoso. El cabello, ¿tienes el cabello largo? Pues úsalo, tócatelo, aviéntatelo para atrás, coquetea. Asegúrate que el cliente crea que lo quieras, es la única forma de que vaya por ti. Si tu cliente está dudoso, usa tu cuerpo para convencerlo, o sea, enséñale. El que no enseña, no vende. A ver, digamos que ya contrataron a la prostituta, entonces se pasan con ella y pasan a un cuartito así. Este es un cuarto de una prostituta. Ahí está la cama, algunos arreglos, el baño. En promedio, una visita a una prostituta en Ámsterdam dura entre 6 y 15 minutos. Este es un cuarto más elegante porque sería más bien el cuarto de un burdel, no de una vitrina. En la vitrina todo se trata de que sea más rápido porque entre más clientes mejor y los de un burdel pagan por tiempo, entonces hay que mantenerlos más tiempo para que dejen más dinero. Digamos que la vitrina es el fast food y este es el restaurante lujoso. Perdón, estos cuartos no son una reproducción, sino estos cuartos alguna vez estuvieron en uso y ahora se convirtieron en el Museo de la Prostitución. El número de prostitutas que hay en Ámsterdam no se conoce exactamente, la mayoría son legales, pero desafortunadamente se habla también de mucha trata y de muchas mujeres ilegales que trabajan forzadas en la prostitución. En las vitrinas las prostitutas ofrecen distintos tipos de servicios, hay los que son más normales, hay los que les gusta el sadomasoquismo, hay obviamente las prostitutas transexuales y hay también las que dan electrosex, o sea que les dan electroshocks. ¡Oh! Electroshocks. ¡Oh! Miren, esas lucecitas son todas las vitrinas que hay en Ámsterdam. Todo esto es el barrio rojo. Esta es la pared de las confesiones donde la gente pone sus confesiones. Y por ejemplo, esta dice que se puso una manzana en su vagina y se le quedó atorada y le tuvo que hablar a la ambulancia. Esta también que se le atoró un vibrador. Y luego dice que acá que se acostó con un hombre rico por dinero y que le encantó, pero que se enamoró de él y que ella también lo ama y que se van a casar muy pronto. Pero la más fuerte de todas es esta. Fuertísima esta confesión, de verdad me dejó sin palabras. Oigan, pues este Museo de la Prostitución resultó mucho mejor de lo que esperaba, muy interesante, con muchos datos sobre todo el Distrito Rojo y es el único lugar donde pueden tomar fotos, pero sobre todo informarse sobre esta profesión. Las prostitutas no son mercancía y es importante también hacer conciencia de la trata y de mujeres que les prometen una carrera de bailarinas en Europa y acaban en las vitrinas. Este museo está muy bien, informa y además invita a la reflexión. Creo que esto va a ser un poco controversial, pero comenten lo que ustedes piensan en los comentarios. Abramos a la discusión sin ofender. Si hay algún comentario con ofensas, pierde, ese ya es incontestable. Simplemente con educación y con argumentos den su punto de vista. Aquí empiezan los campos de flores, no solamente de tulipanes, hay muchos tipos de flores y es hoy por hoy, según sus propias palabras, el jardín de floración primaveral más bello del mundo.
Visita la tienda en línea de Alan por el Mundo y descubre decenas de artículos que harán más fácil tu viaje. Enviamos a todo el planeta.